Tertulia, un esfuerzo de evangelización del MEC Santa Tecla. Buenas noches, mis hermanos, somos Eduardo y Zulma Valle, pertenecemos a la comunidad del MEC de Santa Tecla. Tenemos 23 años de casado por lo civil y 6 años por la iglesia. También tenemos una hija de 17 años. Melanie, sí. Melanie. Hicimos nuestro retiro en la comunidad de Lourdes, Colón, en el año 2012. Desde entonces hemos estado perseverando. Por cuestiones de logística tuvimos que mudarnos a Santa Tecla, y ya en Santa Tecla en el 2015 nos incorporamos a la comunidad del MEC, pero empezamos a servir en el 2016 en Infanto Juvenil, y ahí hemos estado perseverando desde entonces. Por favor, acompáñanos, sigan con nosotros. Buenas noches, hermanos, una vez más bienvenidos todos a este su programa La Tertulia. Y ahora tenemos una parejita muy especial para la comunidad que muchos conocemos y admiramos por su entrega, por su servicio, como matrimonio y como familia también. Tenemos a los esposos Eduardo y Zulma Valle. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Una alegría estar acá en este programa. Siempre hemos sido espectadores, pero ahora estamos aquí. Hoy están de este lado. Sí, es un honor para nosotros, de verdad, estar frente a ustedes. Bueno, un gran saludo a todas las personas que se están conectando, ¿verdad? Les queremos pedir que por favor que compartan este programa a todos sus familiares, todos sus amigos, que le den like, podamos hacer llegar la bendición a otras personas más. De ahí para nosotros es una alegría que nos hayan recibido en el hogar de los esposos Valle. Es una alegría poder compartir con ustedes, así que vamos a conocer bien cómo está todo el chambre, cómo es la cosa. Bueno. Digo chambre porque a la gente le gusta el chambre, ¿no? El chambre, sí. ¿Cómo se conocen los esposos Valle? ¿Cómo es la cosa ahí? Bueno, quizás mencionar que previamente yo inicié mi vida, digamos, marital muy joven, a los 19 años. Me acompañé y posteriormente me casé. Producto de ese matrimonio por lo civil nada más, tuve 2 hijos. Las cosas no funcionaron y pues terminé separándome. Y pues lastimosamente no funcionó. Pero pues quedaron 2 chicos ahí todavía pendientes de su debida atención, ¿verdad? Sí. Me fui a vivir donde mi mamá, y pues ahí seguí yo en mis labores, trabajando y todo eso. Y resulta que mi vecina... La cosa. Sí, La vecinita. Bueno, esa parte me cuente ella. Sí, bueno, yo vivía con mi abuelita y él llegó con la mamá, ¿verdad? Entonces mi abuelita me dice, mi abuelita y la mamá de él eran muy amigas. Entonces llega y me dice, mira, fíjate que se ha venido a vivir el hijo de la Zoila, me dice. Ah, vaya, le decía yo, ¿verdad? Pero mi abuelita emocionada, y después me dice, ay, qué muchacho, porque él en la mañana se hace cargo de llevar al niño al colegio, entonces al niño mayor. Sí. Y ya después ella mi abuela lo veía y me dice, mira, responsable ese muchacho que me gusta para vos. Pero más me lo decía mi abuelita y yo le decía, no, uno es siempre caprichoso de joven. ¿Y tú tenías novio en ese momento o no? Sí, yo tenía novio. Y cuando yo empecé a salir, yo tenía una laptop que se me arruinó y mi abuelita sin mi autorización no me preguntó. Llega un día en la tarde y me dice, mira, fíjate que Eduardo, el hijo de la niña soy latino, a ver la computadora. Y yo, ¿por qué, abuelita? ¿Le pudo haber hecho algo? La abuelita le contó a mi mamá, ¿verdad?, que su hija tenía un gran problema con su computadora, y yo trabajaba en el área de informática en una empresa. Así que me dijo, ¿se la puede ir a ver? Sí. Cuando fui a vérsela, ella no estaba. Entonces entiendo la reacción de ella. Entonces la abuelita de Zulma era amiga de mi Era amiga de mi mamá, sí. Entonces, y como nosotros trabajábamos, ella todos hablaban. Así es que... Nos citaron.
un día... Ya para revisar bien la máquina, ya con ella presente, para que viera que no me robara ninguna pieza. Sí, o a lo mejor... Pues sí. Y entonces casualizó que también yo en ese momento estaba estudiando un técnico en programación y estaba ahí con mi test, que ya venía la tesis, y como él empezó a llegar, que conocía de informática y él también estaba estudiando un poco de eso, pues me dijo que me iba a asesorar, ¿verdad? Así es que empezamos, pero yo creo que le dedicamos más tiempo a platicar, a conocernos, porque no hubo tesis. Sí, hubo un clic ahí, realmente nos llevábamos súper bien y todo eso. Y ella con su novio. En ese proceso me le declaré y me dijo, no, yo tengo novio, no sé qué, usted debería de buscarse a alguien. Y insistía, ¿verdad? Pero yo siempre no dejaba de ser amable con ella, de hablar. O sea que se hizo difícil al principio. No, bien difícil, sí. Okay. No, yo me le declaré con un poema bien bonito, pero no. Me gustan los poemas. Sí. Sí, entonces. No, es que para él, yo sentía bonito tener la amistad de él. Si yo tenía una tarea de matemática en la universidad, él es muy bueno en matemáticas y él me ayudaba. Yo creo que aunque no se acordaba, Aunque no supiera, él ha de haber era estado todo lo- Sí, mínimo. En la noche estudiaba, En la noche. necesita. Sí. y me ayudaba. Filosofía, pues a él le encantaba la filosofía, me ayudaba. Casualmente. Casualmente. De todo. Todo esto. Y yo- Mecánico, todo. todo. Entonces Sí. mi abuelita, sí, bueno, solo vivíamos la topa. Entonces, si algo se arruinaba, de repente yo llegaba de trabajar, ya, Ahí estaba Eduardo. estaba con el martillo ahí arreglando cualquier cosa. Entonces mi abuelita, mira, Eduardo va a cenar con nosotros. Ah, vaya, es que me vino a ayudar y no me da pena. Vaya. Pero de la misma forma, ¿verdad? Yo tenía una amistad con él, pero cuando él me decía eso, yo le decía, no, ¿cómo va a creer? Mejor, usted sabe que Pero me mandó a otro brazo. De repente una vecina. O sea que al final le terminaste haciendo caso. Sí, pues una vecina de la vuelta de repente paró ojitos y empezamos a trabajar ahí. ¿Va? Y, silencio diferente. sí, pasando yo- iba. yo llego donde mi amiga y le digo, ya tengo novia. Le hice caso. Le hice caso. Y yo, vaya, a ver si su amiguita la deja tener amigas. Y que su amiguita aquí, su noviecita aquí. Su novia... Ay, ya Ah, sé. Pachito, Son- mira. Perdona esa. Sí, no, entonces ni modo. Llegó el momento en el que sí hubo el clic y se dio. Y pues tuvimos que hablar seriamente y pues yo tuve que... Es que me robó un beso un día que fue la luz. Sí, se fue la luz. ¿Sí? Y entonces pues ni modo, procedimos a eliminar A los respectivos. a los respectivos en ese momento. Y salud. Así que así como que tuvimos que aguantar las regañadas y los llantos. Todo. No. Todo, pues ni modo. Por los dos lados. Ah. Sí, estaba. Lo peor es que quien andaba conmigo era de la universidad. Y él llegaba a traerme a la universidad. Entonces era bien Incómodo. incómodo, ¿verdad? Porque yo estaba en la clase, a veces él se sentaba atrás y iba adelante y ay, que me voy a apurar a salir para que no haya conflicto. No, nunca lo Pero bueno, la verdad es que Dios nos dio la oportunidad de tener ese bonito noviazgo, duró 2 años y posteriormente... Pero esos 2 años también implicó cargar con mis hijos, ¿verdad? No como una carga, sino que pues sí, convivir. Yo traía a mis hijos y pues yo los sacaba. Estaba chiquito. Estaba chiquito, sí, él tenía 5 años, la niña era una bebé todavía. Y pues salíamos. Yo era un papá de fin de semana y... Pero me imagino que era como complicado para ti, Zulma, porque tú salías de novia, pero al final tenías una labor ahí que hacer. Sí. No, sí, quizás esa fue una parte que yo pienso, ¿verdad? Que con muchos jóvenes o muchas parejas que a lo mejor están viviendo eso, es algo bien delicado, porque yo, pues, era alguien joven en la universidad, no tenía el chip de mamá, ¿verdad? Exacto. Pero el amor, pues,
yo por amor a él, y si íbamos a tener que salir y de repente había que cuidar a la niña, pues salía con nosotros, o el varoncito que en ese entonces tenía como 5 años. Pero con el tiempo uno añora el noviazgo que uno ve en sus amigas. Entonces, salen a la playa y ningún compromiso. Entonces es algo que a veces uno no piensa, pero yo creo que lo malo de esto es que había dos criaturas que les hacía falta amor, tiempo completo de papá. No es lo mismo tener su mamá en un momento, papá otro momento. Entonces quizás él cometió sus errores como papá, yo cometí quizás errores sin querer como la novia de su papá. Yo nunca los maltraté ni nada, pero cuando ya nosotros formalizamos, nos casamos, fue algo bien difícil de manejar. Sí. Como joven y novia fue difícil. Llegó un momento en que, bueno, uno es la princesa, ahí y todos los que nos escuchan saben que cuando uno anda de novia, que, ay, cuidado, se va a caer. Había momentos que no eran así. Cuando sí salíamos los dos, yo era la princesa, pero de repente, la niña, era la prioridad. Y yo en ese momento lo entendía, pero ya después pensando en el frío, yo solo en la casa, decía, feo se sintió esto, feo se sintió lo otro, pero yo creo que cuando hay amor es algo que hay que vivirlo, pero quizás hay que abrir como más las antenas, pensar en esas criaturas también. Digamos que el mensaje es para la gente que tiene, digamos, que viene ya, que tiene un novio o una pareja con el paquete completo, digamos, que lo tienen que de alguna manera asimilarlo diferente. Sí, porque son responsabilidades así, no se pueden eludir, o sea, se tienen que mantener ahí. Uno es padre para toda la vida. Claro. Pero a veces uno por redefinir su vida tiene que hacer algunos sacrificios y entonces ahí es donde los hijos pagan las consecuencias. Y es lo que uno no alcanza a medir cuando no ha alcanzado el nivel de madurez todavía, claro, para entender ese tipo de cosas. Entonces, en la medida que uno se va dando duro con la vida, va dándose cuenta que hay cosas que tienen que cambiar, ¿verdad? Hubo un poco de alejamiento con mi hijo, especialmente con el mayor, y pues en algún momento quizá alguna fricción, ¿verdad? Hoy él ya tiene 30 años. No, que hasta ya está viejito, sí, ya pues van a ya. hacer cálculos. Y pues nos estamos acercando. Realmente nos estamos acercando y estamos tratando de mejorar esa relación, ¿verdad? Porque ha sido desgastante y todo eso, pero pues sí, el rol tiene que estar ahí siempre. claro. Y pues de una u otra forma vamos a tratar de compensar esa parte. Y ahora que cuento con el apoyo, después de todos los cambios que hemos tenido, pues, gracias a Dios, eso es un punto superado. Después de 2 años de novios, deciden ya irse a vivir juntos o se casan, ¿cómo es la cosa? Sí, nos casamos. Sí, que pusimos un negocio de digital, en aquel entonces era el boom, ¿verdad? Sí, trabajo en la universidad. No existían los cibercafés, claro, así que eran centros de procesamiento de datos. Entonces nosotros digitábamos, hicimos un montón de tesis. Bueno, la cosa es que en ese momento, ya quizás como un año de novio, ¿no? Ya estábamos como más compenetrados, tuvimos el negocio, pues de un momento que ya no funcionó, pero convivíamos todo el día y quizás era el noviazgo perfecto en ese entonces, ¿verdad? Convivir todo el día con él. Decidimos casarnos porque de alguna manera las economías ya estaban como integradas. Ya estaban, sí. Entonces, o sea, el negocio fue primero antes de... No, cuando ya éramos novios. Cuando ya eran novios. Sí. Por eso, pero el negocio fue antes del matrimonio. Sí. Pues ya estaban ahí como que ya estaba integrado. Entonces ya después el negocio pues se fue yendo un poco para abajo y nosotros lo que decidimos fue venderlo, ¿verdad? Y buscar trabajo, que era un poco difícil. Sí, hubo mucha competencia, después nos arruinó el negocio, digamos. Entonces, ya después decidimos casarnos y lo primero que te preguntaron, pediste permiso. Y yo tengo un tío que en ese momento, él que me apoyaba y él le comentó que íbamos a casar y era asustado. Ajá, pues ¿y a qué obedece eso? No, mire, si piensa que está embarazada, no está embarazada. Hemos decidido unir nuestras fuerzas y pues emprender juntos. ¿Está seguro? Sí, le dije, yo se lo garantizo.
No va de devolución. No, de- Piénsalo bien. Sí, entonces él nos apoyó muy lindo él, con su filosofía, vaya, ok, échenle ganas, Orientó. nos enseñó, nos orientó, así que, y empezamos a trabajar, a buscar nuestros Bueno, ingresos. las personas que nos están viendo, que conocen a la esposa Maya, si no la conocen y tienen alguna duda, pueden preguntar ahí en el chat, ¿verdad? Ustedes escriban a nuestro, déjenos un mensajito ahí, ¿verdad? En Facebook, y podemos, si tienen alguna duda, alguna pregunta para la esposa Maya, Un saludito. algo que quieran saber, nos lo pueden hacer saber ahí. Aprovechen. Aprovechen que ahorita están en compra. Hasta tronó. Cuidadito con las preguntas. Algo tiene que contar, algo tiene que contar. Entonces, montan el negocio, se casan. ¿Cómo empieza la vida del matrimonio? Pues quizás, Disfrutamos bastante realmente porque no teníamos planeado tener hijos todavía. Y cuando yo le decía, ay, mira, ya es hora de tener hijos, me decía, no, todavía no, porque voy a tener 2. Y le fuimos prolongando ese tiempo a tener bebé, ¿verdad? Así que, así como que no me sentía muy contento, y de repente mi querida en su trabajo se volvió bastante, ¿qué digo? Fiestera. a mí me encantaba bailar. Sí. Me encantaba bailar y cuando a él no le gustaba. Entonces en el matrimonio, bueno, cosas que nos dieron fricción fue primero que ya cuando hay hijos afuera hay una parte económica que se respetara. La otra es que como yo me iba a bailar con mis compañeras de trabajo y él me decía, anda, y los dos empezamos a estudiar en la universidad. Entonces vivieron una vida como que él en la universidad y su trabajo, yo en la universidad y mi trabajo, y nos llegábamos en la noche y decíamos que nosotros no peleábamos, porque no pasábamos bien, en la noche cuando nos tirábamos y comíamos juntos y dormíamos. Y en la mañana otra vez para estudiar. Para jugar. Entonces eso fue dando ciertos problemas, ¿verdad? Sí, pues realmente al final hubo mucha presión, se apagó un poquito el amor, y pues yo caí en el error de la infidelidad, y eso pues ocasionó muchísimo daño a la relación. Cabe aclarar que en esa época, no sé si el señor en esa época mi filosofía era nada de Dios, nada de iglesia, me consideraba ateo, y cualquiera que me hablara de Dios simplemente lo mandaba a volar. Así que no había nada que pudiera decir, hay un adhesivo en el matrimonio, había un alejamiento, o una falta de valores, digamos así, que pudiera construirse en torno a la relación. Y esa parte de que eras ateo ya la sabía bien. Sí, él lo sabía, inclusive me llegó a apoyar, y nunca fue un tema de discusión, Nunca fue conflicto. para nada. Apoyar entre comillas. Me imaginé. O sea, yo dije mi sabiduría de esposa para no tener conflictos, nunca le decía No le tocaba nada a el él. tema. Sí. Pero cuando nos casamos nosotros por lo civil, yo le decía a él que si nos casábamos por iglesia, y él me decía que no, ¿Y para qué? que eso no servía, que para qué. Y entonces, vinieron así como mis frustraciones, porque a lo mejor él no las sabía directamente porque yo prefería no tocar el tema. Sí, para mí si estábamos por lo civil, eso es lo que vale, si es lo legal. O sea, cualquier otra discusión es cosa de creer o no creer. Así que era irrelevante para mí el pensar en una boda religiosa. Y si tuviéramos que pensar en una boda religiosa, jamás en mi vida me hubiera imaginado que iba a terminar siendo católico, porque nunca nadie antes me había predicado la iglesia católica. Los que llegaban eran solo evangélicos, y yo tenía un gran rechazo por el mundo evangélico. Así que era por Dios en general, pero nunca conocí a un verdadero católico que me dijera, esta es la iglesia, esto es lo que vos debes de conocer. Así que ahí me conformé
Entonces él decía que no había problema, pero Sí. yo era una esposa frustrada de alguna manera y en mi mente quedó que ya nunca nos vamos a casar por la iglesia. Ese sueño dejó de ser sueño para mí. Así que la infidelidad lo que provocó fue un desgaste tan grande que lo hablamos y definimos que era mejor separarnos. Ya existía Melanie. Ya estaba Melanie para Melanie estaba tierna. ¿Cuántos años llega Melanie? A los 6 años de estar casados y sí disfrutar pues como soltero, digamos. Pero llegó Melanie y bueno, de hecho cuando dijeron de que yo no intenté tener bebé, me dijeron de que no podía porque lo había planificado y todo, que tenía que someterme al tratamiento. Así es que vino él y de alguna manera él se resignó. Nos resignamos a no tener bebé, ya habíamos intentado varias veces. Y nada, así es que para nuestra sorpresa, todos los meses después que desistimos de la idea, de repente una compañera sale embarazada y de repente yo decía, ¿qué pasa? Porque yo tengo mi trabajo y yo trabajaba en un laboratorio, entonces de escondidas compré una muestra de embarazo, me la hice y salía positiva y yo ni entendía. No lo puede ser que hemos pasado varios meses sin poder. ¿Cómo es posible que ahora sí? Así es que esa fue una gran felicidad, la verdad, de poder quedar embarazados y fue que nació Melanie. Y cuando decidimos separarnos, Melanie andaba entre 4 y 5 años. Entonces buscamos ayuda profesional para que nos facilitara la separación con el menor impacto posible en Melanie. Y pues ahí es donde en esas terapias hubo quizás una pequeña reflexión de parte de ella. O sea que iba a ser como un mutuo acuerdo. Como un divorcio civilizado que hasta con psicólogo y todo para generar un menor impacto. Bueno, él aunque me pedía perdón, pero yo le decía, no, yo no lo voy a soportar. Entonces lo que nos hizo quizás como pensarlo era porque nosotros discutíamos mucho en silencio. O sea, peleábamos, yo le hacía reclamos a él. Melanie tenía su cuarto y había una puerta entre el cuarto de nosotros y el de ella. O sea que ustedes eran de los que peleaban callados también. Sí. En la noche, en la madrugada. Hemos tenido varios de los que pelean callados. De verdad. Qué raro. Sí, de los un saludo a todos los que pelean callados. Entre comillas, entre comillas, sí. De los que sí. Entonces, pelea quedito. Sí. Pero no funcionó porque un día Melanie, ella iba al kinder y ella de repente oí que dijo, por favor, cállense porque no me dejan dormir. Entonces nosotros nos quedamos, si escucha, y estaba en el otro cuarto. O sea, ustedes de verdad estaban discutiendo en ese momento. Sí, pero siempre calladitos. Pero ella percibía todo eso, entonces y ponía atención hasta que nos paró el carro, decir, mire, ya dejen de estar discutiendo. Y nosotros así como, híjole, nos escuchó. Entonces, por esa fue la razón que buscamos mejor ayuda profesional, ¿verdad? Para impactar lo menos posible. Y eso iba a ser doloroso, quieras o no. Pero al final quizás la psicóloga incidió en ella realmente. La psicóloga, la verdad no sé de qué religión era, pero en ese momento ella me dijo de que... Es católica. Bueno, ok. Entonces, ella me dijo de que la infidelidad a veces se da por muchas causas, ¿verdad? Y me dice, porque yo tenía mi autoestima por el suelo, yo pensé que definitivamente él quería modelo, ¿verdad? Y yo no clasificaba en lo que él quería. Entonces ella me hizo ver de que la infidelidad a veces los hombres lo hacen no porque tengan algo feo o bonito, o bueno o malo, sino que
no lo piensan las consecuencias, ¿verdad? O lo que lastiman. Y él ya había tenido ya tenía varias consultas donde la salud de él estaba mal. Entonces le habían dicho que tenía insuficiencia renal aguda, pero nosotros no teníamos idea, yo no tenía idea que era eso. ¿Y qué implicaba? Entonces, O sea, ya empezaba a manifestarse la enfermedad, ¿verdad? Sí, estaba con tratamiento preventivo, digámoslo así. Me daban algunas vitaminas, calcio, para prevenir osteoporosis, en fin, una serie de antihipertensivos. Entonces era un tratamiento en el que estaba. pero no llevaba diálisis. Ajá, me decían, un día vas a llegar a diálisis, pero nunca me explicaron qué era una diálisis y en qué. No averiguamos. Un día me topé con un paciente en el hospital y me dijo, ¿y usted ya está en la diálisis? No, ¿y qué es eso? Y medio me explicó y me quedó así como asustado, pero no lo entendí hasta que un día llegué mal al hospital y me dijo, te vas a diálisis. Y ahí fue el boom, pero... Ajá, pero eso fue previo a cuando fuimos donde la psicóloga, y la psicóloga me dijo, ¿usted lo quiere? Sí, yo lo quiero, pero mi orgullo está herido, ¿verdad? Entonces me dijo, bueno, si lo quiere y se quiere separar, yo quiero que esté clara. Me dijo que si él llega a recaer en su salud en una situación mucho más difícil, si usted va a ser capaz de decir, no me importa, lo va a hacer a un lado, no le va a importar lo que le esté pasando. Acuérdese que es el padre de su hija, y si va a ser capaz de eso, está bien, sepárese, pero si no, ustedes tienen que ver cómo arreglan la situación, porque no va a ser sano que de aquí a unos meses él se enferme y usted regrese y ya hizo sufrir a la niña. Entonces me hizo pensar, me hizo reflexionar, me mencionó a Dios también, y bueno, dije yo, lo vamos a intentar. Así es que después de algunas sesiones decidimos intentarlo, y aunque al inicio era así que no le voy a decir nada, pero ay, me miraban con ojos de no digas nada. Así lo superamos, digamos, pero era así como cuando yo me acordaba sentía algo feo adentro. Pero se contuvo realmente. O sea, digamos, dejó de estar tocando la llaga, de estar señalando y puyando. Entonces eso ya calmó las aguas, porque llegó un momento en el que era desesperante y que volviera a tocar el punto y otra vez el punto. Y entonces yo ya dije, no, mira, realmente si me vas a perdonar, perdóname, pero si no, mejor aquí terminemos esto. Y así, definitivo, era como un ultimátum. Si no, esto no es bueno, es desgastante. Y pues al final sí, se calmaron las aguas y pasaron ya un poco más, unos años más. Y en esos años que pasaron, unos 4 años más después de haberme metido a la diálisis, conozco el testimonio de una persona muy querida que me empieza a contar su vida, de cómo su esposo llegó al MEC. Ahí empieza a conocer ya el MEC a ustedes. Por primera vez, ahí escuché el testimonio, pero así fue tan impresionante que cuando mi compañera, digamos, era una directora de una escuela, era del MEC Santa Tecla, había sido del MEC Santa Tecla, sí. Y ella me dice, cuando me empieza a describir a su esposo, literalmente me estaba describiendo a mí, con todo mi comportamiento, mi rebeldía, mi ateísmo, con todo eso. Y fíjese, me decía que así a regañadientes logramos de que fuera al retiro. Y ya en el retiro hasta me termina proponiendo matrimonio y nos casamos por la iglesia. Y yo, le digo, y así como, ¿cómo? No, pero eso es una novela, le digo yo. No, de verdad, eso pasó, me dijo. Mire, es que ese retiro es tan bueno, me dijo. Ese tan bueno de hadas, que transforma la vida. Y yo así como, no, le dije, no puede ser. No, de verdad, me dijo, debería conocer a mi esposo. Y así como que me sentí tocado y yo decía, lo vi como una oportunidad de salvar mi matrimonio. Y yo dije, sí. La relación está bien desgastada, que si yo realmente no hago algo por el matrimonio, esto se va a terminar. Entonces yo estaba consciente de eso. Y al final pues llego a la casa y le digo, mira, vamos a ir a encuentros conyugales. Ese día ella lloró
Sí, lloré. Solo por Sí, la de idea la de emoción. que yo había accedido. No, es que era de alguien decir sobre, bueno, de hecho enfrente donde vivíamos había una iglesia evangélica, una casa donde hacían culto. Él oía que empezaba una pandereta y le daba todo el volumen al televisor. Y decía que gente que no tiene que hacer, que no sé qué, y decía un montón de cosas. Entonces, Sin oficio. Sí, Sin oficio. sí. Imagínese de tener un hombre donde yo no le podía ni siquiera preguntar y realmente nunca nos vamos a casar por la iglesia o vamos a misa o algo. Que de repente llegue y me dice, vamos a ir a un lugar donde, que es católico o he escuchado un lugar de esos para ir. O sea, yo decía, ¿qué le pasó en el día? No sé. Vale, la cosa es que con eso ella se puso contenta, pero no emprendimos, no lo hicimos y dejamos pasar creo que 1 o 2 meses. Y en ese tiempo él se empezó a poner mal de salud. Me empecé a poner mal y yo estaba sacando un posgrado en ¿cómo se llama? En el Espíritu Santo de educación, y ahí había un compañero mío que estaba platicando así en una ronda de chero, ¿va? Fíjense que hoy me iba a separar de mi mujer, pero si yo no le llamo a los hermanos de encuentros conyugales para que me llegaran a ayudar, me separo. Y así y nos explicó el deschonga que tenía. Y entonces me pongo a pensar, me le acerco. Hey Luis, le digo yo, ¿estás en encuentros conyugales? Sí, es que fíjate que yo le prometí a mi esposa que la iba a llevar y no encuentro quién me lleve, para que me presente y todo eso. ¿Cómo es el mate? Le digo, no te preocupes, viejito, llegate a mi negocio y yo te llevo. Y él tenía su negocio ahí en Lourdes y pues me llevó, ¿va? Y yo le dije, va, hoy sí vamos a ir, le digo. Allá se reúnen los miércoles, vivíamos en Lourdes, por supuesto. Pues voy ahí, él se sube al carro y me dijo, vamos. Nos metimos, yo decía, se va a regresar, sí, nos metimos a la parroquia, nos llevó a Viveros y ahí nos presentó al hermano Alfredo Ábrego, que estaba a cargo de Viveros. Hagamos el comercial también. En Lourdes hay una sede de encuentros conyugales, sí. Así que si usted vive en Lourdes y si no está sintonizando, puede asistir a esta sede. Claro, por supuesto. Unos hermanos, miren, nos acogieron como no tiene idea, nos hicieron sentir súper bien. Pero bueno, acuérdese quién estaba entrando en ese momento, alguien así como rebelde. Con cachitos. Con cachito. Entro, nos toman todos los datos. Mire, entramos y estaban ahí con las grandes alabanzas y yo, te recibieron con banderas. Sí, estaban en lo mejor de cantar. Dije yo, bueno, a lo hecho pecho, allá estoy aquí, me comprometí, soy hombre de palabra, así que le voy a hacer frente. Así, pero no me gustaba. Yo solo tragando grueso, así. Y pues, no, yo solo así. Yo como que era bonito ahí. Sí. Viendo, no preocupada quizás por él, porque saber que no, ella sabía mi reacción. Yo sabía la reacción de él, o sea, yo sabía lo que él estaba sintiendo, lo veía en su cara, en su mirada, pero hubo gente que, buenas hermanas, y nos empezaron a tomar los datos. Pero, entonces, desde el momento que nos tomaron los datos, nos empezaron a decir nuestro nombre, pase adelante, esta es su casa. Con el amor y el cariño que siempre lo reciben. Sí. Cualquier sede. Bueno, primero hablemos de Lourdes y yo después vamos a hablar de Santa Tecla. Sí. Pero estoy segura que cualquier sede lo hace. Pero ese cariño, ese amor, yo sabía que él también no iba a ser grosero, ¿verdad? De irnos. Sí. Porque de alguna manera fue poniendo el pie ahí y era como aquí. Pero nos pasó una anécdota bien importante. El siguiente miércoles no fuimos porque yo me sentía mal, ¿va? Tenía como siempre, sí, tenía mis ratos buenos, mis ratos malos. Miren, no fuimos ese miércoles, pero el domingo, como a las 8 o 9 de la mañana, el domingo siguiente de la asamblea de ese miércoles, ahí estaban tocando la puerta un montón de gente, y nosotros, ¿qué onda? Hola hermanos, que no sé qué, somos del MEC. Sí, un saludo al hermano Ábrego. Pasen, y ahí estaba el hermano Ábrego, miren, y nosotros lo estábamos esperando este miércoles, ¿qué pasó? No llegaron. Y les quiero digo, un solo, me cayeron con todo. Nosotros, la frase ahí fue, y yo en el fondo, ¿y esto qué creen, verdad? Miren, cuando ustedes entran al MEC, ustedes nos pertenecen y no los vamos a soltar porque ustedes tienen que quedarse con nosotros.
Y yo, ¿veis esto? ¿Con qué me sale? Entonces, pero fue agradable, así yo como con el rechazo natural, por la naturaleza misma de mi forma de ser, pero me pareció agradable y de esta gente como es, no nos van a fregar. Por eso con tranquilidad hoy decimos somos Mexas. Sí, Claro, no, y con orgullo, y con mucho orgullo, pero así que el miércoles siguiente, mira, vamos, no nos vamos a tener el domingo aquí otra vez. Así y que, no era que fuera malo, pero nos iban a ir en pijama Sí. a las 9 de la mañana. sí, así que fuimos un poquito más consistentes y así como que no queríamos tampoco ir al retiro, pero terminamos yendo. Hicimos el retiro y a partir de ahí él hubo ya una... estaba, lo que pasa es que él empezaba un poco ya con su salud, ¿verdad? Y en ese momento, semanas antes, ¿verdad? Él había tenido un episodio bastante complicado. Mis tóxicos se iban aumentando en mi cuerpo. Mi diálisis no me estaban funcionando bien, mi presión arterial estaba bien irregular. Entonces llegó un momento en el que colapsé. Y en ese colapso parece que se me llenó de agua el cerebro y me terminé arrancando el catéter porque perdí el conocimiento. O sea, tuve un episodio de locura, digámoslo así. ¿Ya era encuentrista para entonces? No, estábamos en Viveros. Estábamos en vivero todavía, sí, y pues me arranqué el catéter, me llevaron al hospital, me desahuciaron, me dijeron, no, mira, aquí solo hay que esperar. Bueno, yo estaba inconsciente, ella me cuenta que ella va a insistir, no, aquí solo hay que esperar. Y lo que pasa es que cuando él empezó a sentirse mal, él ya vieron que era algo, los hermanos de la iglesia ya vieron que era algo quizá un poco grave, él estaba con los ánimos bien bajos y llegaron hicieron llegar a los hermanos de oración como el ministerio de oración. en ese momento que estaba bien crítica la situación. Entonces llegaron, entraron, eran quizás como 10 hermanos con guitarras y dijeron que iban a orar por él. Entonces Les mandaron a todo el equipo de oración. Sí, un muy buen equipo de oración realmente. Y en ese momento de la oración pasó la magia, digamos, la epifanía, si le podemos llamar de esa forma. Porque cuando empezó la oración, yo solo le dije, mire, si me van a permitir, no me puedo parar porque yo me canso. Y así que voy a estar sentado. Vaya, está bien, me dijo el hermano, manténgase sentado y si el Espíritu Santo quiere que usted se pare, usted se va a parar. Si no, usted tranquilo. Pero eso sí, solo le pido que se entregue y sea parte de esto. No vaya a ofrecer resistencia. De acuerdo, dije yo, está bien. Y pues me entregué, nos dimos las manos y empezó la oración. Empezó ese vaivén de cantos, de voces, de guitarras. Bien bonito, fue agradable al oído y empieza a sentirse una especie de energía. Una energía real, ¿verdad? Yo la empiezo a sentir así con los ojos cerrados y yo dije, bueno, yo me comprometí a entregarme, me voy a entregar. Y empiezo a sentir esa fuerza y yo, híjole, ¿qué es esto? ¿Qué pasa aquí? Y de repente me doy cuenta de que era una energía tan real y tan fuerte que me terminó parando. Y me mantuve de pie y fui parte de esa oración y me sentí tan rico que cuando terminó la oración yo me sentí como renovado. ¡Wow! Yo dije, ¿qué fue esto? Y luego resulta que me pregunta, mire, ¿qué tal se sintió? Me dijo. No, mire, bien rico, le dije, una gran energía, le expliqué lo mismo que acabo de decir, ¿verdad? Y mire, me dijo, una curiosidad, ¿cuánto tiempo usted aguantaba parado? Mire, lo más unos 15 o 20 minutos. De veras, me dijo, hemos estado de pie hora y media. Hora y media, sí, hora y media y usted allí ha estado de pie todo este tiempo. Y yo lo veo que se siente bien fuerte. Lo estoy, le dije. Entonces, realmente me sentía bien así que con una fuerza. Del Señor. Sí, yo dije, esto debe de ser el Espíritu Santo. ¿Va? O sea, en mis tiempos de antes a ese momento, yo no lo hubiera concebido de esa forma. Pero es contrario a tus creencias. Completamente contrario, pero es que es una cosa de, mire, cualquiera me podría decir, le dieron paja, pero realmente yo siempre digo, yo no voy a tratar de convencer a nadie, porque
cualquier persona tiene que vivir la experiencia personal para poder descubrir lo que realmente existe o no existe. Y yo así lo he vivido y así lo creo y así lo he experimentado. Entonces nadie me va a sacar de eso porque yo sé lo que he vivido. Entonces esa es la diferencia entre que alguien me contó un cuento o que yo haya vivido esa experiencia. Entonces por eso lo digo, es mi momento de epifanía, lo que realmente me transformó dentro de mí. Ya. Y después de eso... O sea, lo contrario a tus creencias fue una vivencia. Una vivencia. Una experiencia con el Señor. Que botaba todo lo que yo creía hasta ese momento. Ya, porque no había nada que pudiera usar el raciocinio para explicar lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Entonces, no lo puedo todavía experimentar o describir, no me puedo poner a escribir sobre eso. Si hay una inspiración, seguramente va a salir alguna inspiración. Y quizás por eso tantas canciones hermosas, tantas alabanzas bellas que hay, ¿verdad? Que dicen mucho con pocas palabras, pero la magia está ahí en sentirlo realmente, en vivirlo. Sí, pues curiosamente después de eso que cualquiera diría, ya conoció a Dios, ¿verdad? Ya le va a ir mejor. No, quizás al día siguiente fue lo peor. Cayó peor. Fue cuando me arranqué el catéter. Sí, ahí fue cuando le arrancó el catéter. Y curiosamente, pues tenemos uno de los primeros ángeles de la comadre Norma, que si nos ve, muchos saludos, compadre Rafa. Rafa y Norma son entretristas también. Correcto. Años después, sí. Entonces, ella pues me ayudaba, yo trabajando me ayudaba a verlo, llegaba a la casa, ¿va? A ver cómo estaba. Y pues me recibí esa llamada terrible para mí, diciéndome que lo había encontrado desmayado. Y él tuvo su episodio como de locura, como él dice, pero realmente eran los tóxicos que estaban tan elevados que le dio ese efecto. Y en eso él quizás se desconoció el catéter, que es una manguerita que salía de su cuerpo, y se la arrancó. Entonces fue bien, y él al verlo se desmayó, porque tenía episodios que entraba en razón, entonces se desmayó. Entonces la comadre... Yo cuando volví en mí, lo que vi el catéter, me vi así, pero mis ideas no estaban claras. Yo sentía que la cabeza me daba vuelta y no podía expresar. Sí, había algo ahí en el cerebro que no me permitía decir, aquí pasó algo. Sí, claro. Y esto no está bien, pero no lo podía decir. Entonces terminé en el hospital. Y ahí empezó una gran crisis. Me lograron salvar la vida. Me pusieron un catéter, le llaman Majorcar, que es para hacer hemodiálisis. Entré a hemodiálisis en ese un periodo corto. Y así en hemodiálisis hice el retiro. Tan así que a la hora del... O sea, fue posterior a esa crisis que vas al encuentro. Que voy al encuentro de nuevo, me incorporo y hago el retiro. Me tuvieron que sacar del retiro para hacer una sesión de hemodiálisis. Fue un caso especial, sabemos que eso no se hace, pero si él no hacía eso, corría el riesgo de entrar en una crisis, ¿verdad? Entonces, y también estaba en esa etapa, o sea, yo todavía estaba en esa etapa de hace unos meses tener un esposo que no quería oír la palabra de Dios y tener un esposo que me decía cuando entraba en esos momentos de razón, me decía, estoy tranquilo porque tengo a Dios en mi corazón. O sea, y es que era difícil porque... Para ti era como un cambio correcto, porque yo lo veía externamente, ¿verdad? Lo que él me lograba manifestar, pero solo él sabía lo que él tenía dentro. Y para mí la oración fue igual, pues fue algo hermoso, pero pues al final yo lo que quería ver resultados en él, ¿verdad? Y cuando yo lo miraba, que no era la salud que mejoraba, pero sí la actitud de cómo él miraba ahora a Dios. Entonces eso para mí ¿será cierto? O sea, realmente lo siente. No sé, tantas cosas que me daba hasta miedo que volviera a ser el mismo de antes. Por el catéter Majorcar me entró después, ya cuando estaba más o menos recuperado, me entró una bacteria. Y esa bacteria se adueñó de todo el torrente sanguíneo. Me dijeron, si esa bacteria llega al corazón, ¡pum!, se acabó. Entonces tenemos que sacarla. El proceso es largo y todo eso, pero lo voy a resumir así. Esa bacteria, cuando la atacaron en el seguro, se aisló en uno de mis huesos de la vértebra, en la cervical. Entonces se comió un disco.
y las dos vértebras, que es la C5 y la C6, se movieron hacia atrás y compresionó la médula. Entonces esa compresión de la médula me dejó inválido. Pero el diagnóstico de lo que estoy diciendo se tardó como 6-8 meses en descubrir. Saliste de hospital inválido. Salí inválido. Chineado. Ya había perdido la masa muscular. Y como no me alimentaba bien en el seguro, porque la dieta del renal es bien fea, realmente es sin sal, nada hecho con sal, entonces mejor no comía. No, y no podía. Yo no podía alimentarme solo, porque me volví cuadripléjico. Yo no tenía fuerza ni en mis manos, no me podía ni siquiera rascar, porque no tenía este movimiento de los dedos. O sea, era imposible rascarme. Entonces, en ese punto, podemos decir que toqué fondo. Sí. Pero el tocar fondo en esa condición, yo todavía le supliqué una vez a Zulma, tómame una foto así, porque perdí toda mi masa muscular. Mis piernas, mis muslos, era el puro hueso. Por ahí hay una foto donde medio me estaba recuperando y es increíble. Se ve cabalito el hueso. Mi esposa me agarraba la muñeca y se sentían los dedos. O sea, realmente eran huesos. Y estando así, cualquiera diría, bueno, yo en mi condición anterior, yo hubiera vociferado contra Dios. ¿Por qué me tiene así? Pero después de haberlo sentido, como lo sentí en aquella oración, no podía negar su existencia. Y entonces yo entré así como en una depresión y empecé a orar para que Él me quitara la vida. Ya, y el querer quitarme la vida, decía, yo quería tirar la toalla, llévame Señor, y era oración de noche tras noche. Ahí es donde viene la gran transformación en mi vida. Y no, pues no me moría. Y entonces al final yo decía, bueno, si no me voy a morir, es porque seguramente tienes algún plan para mí. Pero solo te voy a suplicar, Señor, que me fortalezcas la fe porque la estoy perdiendo. Fíjense que mágicamente después de esa oración empieza a aparecer gente, visitas de otros pacientes, enfermeras y cualquier otra gente que pasaba por ahí directamente a mi cama diciéndome, disculpe, ¿puedo orar por usted? Ah, sí, yo con gusto le aceptaba, no importa de dónde viniera, yo le aceptaba la oración y así lo vi. Entonces yo dije, el Señor tiene una forma bien rara de comunicarse con uno, me está respondiendo. Le pedí que me fortaleciera la fe y me manda gente a orar por mí. Entonces esta era la solución, a orar. Y ya cuando le entendí el mensaje, yo dije, ok, ya capté, Señor. Entonces quiero hacer un trato. Y aquí viene quizás la parte milagrosa de esto. Y es lo que ella siempre sostiene. Le dije que quería volver a caminar, pero a la velocidad que él quisiera. Pero que cuando lo lograra, yo quería ir disfrutando todo ese proceso poco a poco, para saber que él estaba actuando en mí y que él tenía un propósito en mi vida. Y yo le prometí que le iba a servir. Cuando llegue el momento y yo pueda caminar bien, yo te voy a servir. Ya que las disidencias de la tertulia, hemos tenido ya como 2 o 3 parejas, más no sé cuántas, que han hecho tratos con el Señor. Usted va a revisarse a las tertulias anteriores, siempre hay un trato. Hay un trato con el Señor, porque la historia de la salvación se parece, nuestra vida se parece a la historia de la salvación. El pueblo de Israel hacía tratos con el Señor, se le olvidaba después el trato, pero después volvía a tratar con el Señor. Y esa es como nuestra vida, todo lo que sí. Que tratamos con el Señor, cumplimos, después nos alejamos, volvemos a Él. Sí. Y ahí estuvo la cuestión, ¿verdad? Aparece un médico, un neurólogo, que me aplicó unos esteroides. Los esteroides provocaron que empezara a sentir sensaciones en las piernas, medio, ay, qué chivo, hace medio empezaban a mover. Logré hacer unos pininos, inclusive, de lograr medio pararme. Y ese mismo médico, como a los 6 meses que me vio, lo hizo algo bueno, me ordenó una resonancia. En la resonancia descubrieron realmente lo que yo tenía. Pero en la resonancia yo tuve una consulta con él y le dije, mira doctor, mira qué chivo, ya me puedo parar, primero yo voy a caminar. Me acabó el doctor y me dijo, ni te hagas ilusiones que vas a volver a caminar. Tu diagnóstico fue mielitis transversa y además se te diagnosticó tarde. Y yo te di un esteroide por hacerte el favor, me dijo. Pero, y lo más que puedo hacer es volver a ponerte otro esteroide, pero no más, no te hagas ilusiones. Y yo solo guardé silencio. Salió llorando. Me salí con el nudo en la garganta de ese consultorio, ahí en el seguro. Y yo dije, ya no quiero ver a este doctor. Este no es Dios, le dije.
él no tiene la última palabra. O sea, el diagnóstico era nunca vas a caminar. No voy a volver a caminar. Yo, no, pues, no puede ser. Entonces, pues, cuando ya tuvimos el resultado de la resonancia, buscamos a otro neurólogo. El neurólogo me dijo, no, este es un trabajo de neurocirujano. Me remitió a un neurocirujano, lo fuimos a ver, y ahí me dijo el neurocirujano, mira, me dijo, aquí tenés 2 posibilidades. Si no hacemos nada, la bacteria va a seguir comiendo hueso y te vas a quedar parapléjico o cuadripléjico. Y el otro 50% es que te opero, pero si te opero, 50% quedas bien y 50% quedas mal. Pues dejémosle ese 50% a Dios, le dije, y operemos. Va, está bueno, te voy a hacer unos estudios, me dijo. Y pues el proceso se tardó como 9 meses más y al final me terminó operando. Cuando me operó, me quitó un pedazo de hueso de la cadera. Aquí se siente todavía el huequito de él. Le dio forma de disco, me lo puso en vez del disco dañado. Como que era disco duro. Cabal. Y un amigo me dice la broma. Y no me pasó nada. La cosa es que... Sí, la cosa es que me pone el disco, me pone una placa de titanio aquí atornillada con 4 pernos. Y ahí está la gran cicatriz. El hermano biónico. Sí, Cabal. Miren, 8 horas duró esa cirugía. Ya como a las 6 de la tarde ya estaba de regreso en cama. Ahí estaba Azul esperando. Y yo toda la noche pasé moviendo las piernas. Y yo, ¡y qué chivo! Tan así que en la mañana siguiente me levanté con las fuerzas de mis brazos, me subí a la silla de ruedas y fui al baño todavía. Y yo fui al baño, así solito. Y entonces, o sea, realmente yo sentí que había Después de estar año y medio con pamper, sí, y sin... Entonces el doctor llegó temprano en la mañana. ¿Cómo te sentís? Me dijo, bien, doctor, fíjese que ya hasta fui al baño, le dije yo, y muevo las piernas. ¿Cómo dormiste? Dormí bien. Te voy a decir algo, me dijo. No fui yo el que te operó. Fue el Señor, me dijo. Y yo, sí, definitivamente. Usted obviamente fue el instrumento, pero y le agradezco mucho sus palabras. Yo así lo he recibido. Sí, me dijo, felicidades. Busca a Dios. Me dijo, no, sí, yo estoy con Dios. Vaya, muy bien. O sea, el Señor, ¿cómo te fue llevando para poder sobrevivir a ese momento? Sí. Y aún así fortalecerte. Sí. Y bueno, a partir de ahí yo tuve que aprender otra vez a caminar, ¿verdad? Fue de un proceso lento. Ya primero me paraba en la silla de ruedas, después empecé a utilizar la andadera y después me pasé al bastón. Pero el paso de la andadera al bastón fue a través de otra tragedia. No, o sea, tuvimos problemas de delincuencia en Lourdes y nos obligó a venir a Santa Tecla. Sí. Bueno, entonces nos visitaron unos muchachos ahí, se llevaron todo. Sí, eso fue triste, ¿verdad? Y doloroso, pero yo siempre, cuando el padre dice, hay que saber orar, hay que saber pedir. Sí. Cuando las crisis que él tuvo, porque toda esta historia, él ya llevaba como 9 meses así intermitentes, con lapsos intermitentes de ingreso, 3 meses una vez, 3 meses otra, 2 meses otra. Entonces cuando él estaba en sus crisis, que no se podía mover, que no podía comer, que yo tenía que dar de comer y la gran angustia que si yo no llegaba a darle de comer en la boca, él no comía, yo le oraba a Dios, yo lloraba con toda mi alma, le oraba, me hincaba y le decía, Diosito, llévate todo lo que tengo, material, pero déjamelo a Él, que ya con Él yo voy a poder salir adelante, vamos a salir adelante los dos. Y se lo pedía con tanta fe. Al año justo de que él superó y todo eso, pues vaya, pasa lo que pasa y nos dejan casi sin nada. Pero en ese momento yo le digo a él, yo sé lo que está pasando. Me recordé de esa oración y le dije, Dios tiene cosas buenas para nosotros, tenemos que echarle ganas. O sea, lo material se está yendo, pero te estás quedando. Eso me dio una gran fortaleza y nos venimos a Santa Tecla con miedo, con muchas situaciones internas, y la casa donde llegamos a alquilar, pues Dios nos las puso segura, con gente que nos quería, pero quizás algo bien importante, todo este lapso de que él no podía caminar y todo eso, siempre tuvimos al grupo de crecimiento a la par,
Sí. en Lourdes. Tenemos unos animadores, la hermana Mayra, el hermano Miguel, fueron nuestros ángeles por todos los hermanos que nos apoyaron. Las reuniones de crecimiento se hacían siempre, ¿verdad? En cada casa. En cada casa. Uh-huh. Y nunca se dejaron de hacer. Lo que sí pasaba que el día domingo que se hacía, llegaba el hermano y lo cargaban, lo subían al carro, y las reuniones, siempre donde llegábamos, siempre había un sofá o una mecedora, cualquier cosa para acostarlo a él. Yo al principio no me podía mantener sentado, porque como no tenía fuerza en mi abdomen, me iba de lado, entonces tenía que estar acostado. Como un costalito me tenían el sofacito ahí para que yo me acostara y ahí recibía la reunión. Las reuniones se hicieron siempre, y yo creo que han de haber sido bien pocas las veces que no fuimos. Cuando estaba ingresado, pues ni modo, pero que no fuimos porque no queríamos, ¿verdad? O sea, siempre era porque o él se encontraba bastante mal, pero llegaron siempre, gracias a la comunidad. Nunca faltamos, nunca dejamos de crecer, eso siempre estuvo en nuestro corazón. Entonces, cuando llegamos a Santa Tecla, pues quizás un poco la distancia y todo, ¿verdad? Nos seguíamos reuniendo, pero ya la iglesia estaba un poco como lejos, ¿verdad? Entonces, Dios ha sido tan lindo. Llegamos a un pasaje donde enfrente teníamos a encuentristas de San Salvador, que el hermano Ernesto y Ursela. La hermana Ursela, que en ese momento eran los enlaces para Santa Tecla. Sí. Nos facilitaron con Teresita y Mauricio, que eran los secretarios, y ellos nos dijeron: miren, tráiganme una constancia de los retiros que han hecho ustedes allá y se quedan aquí. Pero es que lo chistoso fue así, ¿verdad? Que ese día íbamos a hacer la reunión en nuestra casa. Entonces, empezaron a llegar todo el grupo. Y dice, ellos tenían la puerta enfrente y dice, quizás son evangélicos, como nosotros nuevos ahí, ¿verdad? Ahí vienen, quizás van a hacer algún culto o algo. Bueno, y ellos nos cuentan, ¿verdad? Que de repente, ya al rato, después de que cantamos y todo, empezamos a cantar en el Buen Jesús. El Buen Jesús. Ahí sí. Entonces, bien contenta porque éramos encuentristas. Entonces, hablamos con ellos, ¿verdad? Queríamos empezar a ir a asamblea, y fue como llegamos a Santa Tecla. ¿Cómo fue el recibimiento a Tecla? ¿Cómo fue esa parte? Pues nosotros llegamos como pollito comprado. Y quiero decir que una de las personas que más me inspiró cuando llegábamos ahí, a la hora de entrar y que teníamos alabanza, era precisamente el Chorrito. Él siempre se acercaba donde mí, me hacía que aplaudiera y todo. Y yo, ¿y este viejito quién es? me daba un poquito de pena. Él llegaba y nos miraba en la cara. Sí. Y enfrente de los dos, él como animándonos. Ajá. El Chorrito llegaba, el Chorrito me causaba súper gracia porque llegaba hasta con bastón. Sí. Pero a la hora de bailar, bailaba con un pie. Sí. A mí me pareció tierno realmente. Después le fuimos añadiendo cariño, después nos fuimos conociendo. Fue agradable realmente irse compenetrando y que nos vieran más seguido. Y eso hizo que él, dentro de su misma enfermedad, él estuviera, o sea, él llega, se sienta y quizás no me puedo agitar mucho. Pero cuando miraba al Chorrito, con esa gran alegría, él se paraba y dice, no me puedo quedar aquí. ¿Y llegan y se integran a un grupo también? No, fue así. Nosotros de repente le preguntamos a alguien que si había alguna forma de que nos casáramos por la iglesia, y caímos en las manos de Sonia y Mauricio Córdoba. Saludos a los Córdoba. Ellos estaban en esa secretaría en ese momento, en ese ministerio de bodas, y nos facilitaron, ¿verdad? Esa es una gran historia para otro día, pero la cosa es que en menos de 15 días, sí, cuando nosotros decimos, mire, vamos a probar, va. Primer requisito, tienen que ir a un retiro ese domingo, prematrimonial. Vamos pues, vaya. Pero fuimos. Nos casamos a fin de año, le decíamos, sí, nosotros. Pero no el 21 de junio, nosotros a principios de junio estábamos preguntando. El 21 de junio nos estábamos casando ahí en las colectivas, así rápido. Y como ni nos habían pagado, ya porque por ser del gobierno todavía no caía la plata, así que no hicimos nada.
Y pues la gente, nada más por las redes sociales, invitamos a los amigos. Miren, ahí si quieren llegar, ahí llegan, ¿verdad? Y ahí nos despedimos, ya porque no vamos a hacer nada. Y pues bueno, se dio la boda, gracias a Dios. Y unos meses antes de esa boda, yo había acabado de dejar el bastón. Entonces ya caminaba sin bastón. Y me animé, ¿verdad? Cuando nos casamos, era junio. Se me cumplió. A final de ese año, hubo cambio de secretaría. Fue cuando entró Herbert y Daisy. Pues ahí, en ese momento, fue que repartieron las hojitas para ver a dónde íbamos a servir. Yo le digo, mira, Zulma, tenemos que servir en algún lugar. Nosotros le habíamos puesto a obras de misericordia. Porque habíamos sido bastante bendecidos con esa secretaría en Lourdes y acá también. Entonces, cuando nos llega la hoja, vimos, mira, pero Infanto Juvenil no está tan mal. Pero fue así en microsegundos. Ya cuando casi que pedían el papel. Pero yo nunca he tratado con niños, me dice. Yo sí, le di, no, ese es mi trabajo. Pues, démosle aquí, le dije yo. Y también pongamos horas. Y marcamos los dos, ¿verdad? Pero como primera opción era Infanto. Y cabal, escogimos el ministerio, el nivel 2, ¿verdad? Entonces, sí, ya 6 años. 6 años. Sí, hoy terminamos 6 años, hoy en diciembre. Sí, la verdad que ha sido una gran bendición también. Porque... ¿Y el grupo cómo se integra? Más adelante fue eso, cuando ya el grupo de crecimiento que teníamos en Lourdes prácticamente quedó desolado en un ingreso que yo tuve en el hospital en el 2017. Después de ese año nos quedamos así en el aire, ¿verdad? Y hicimos el comentario de que necesitábamos un grupo. Entonces nos incorporamos nos incorporaron a un grupo que estaba, digamos, como al mismo nivel. Sí, del año, sí. Sí, y fue que llegamos a nuestro grupo de crecimiento, que la verdad también ha sido una familia. Una familia, igual que todo el MEC, Lilian y Edwin Pérez. Les mandamos un mensajito de ellos para ver qué nos dicen. Para que vea la gente que no estamos aquí. Excelente, saludos al grupo de crecimiento. Vamos a ver qué dicen. Primero dos. Hola, Zulma y Eduardo. Nosotros les queremos decir que los admiramos mucho por su perseverancia, por esa lucha diaria como matrimonio que ustedes tienen, y son un ejemplo para nosotros de seguir adelante, que si ustedes pueden, nosotros también. Bendiciones, hermanos. Gracias, Lilian. Somos Aldonza y Samuel Valle. Queremos decirles a los esposos Eduardo y Zulma que los admiramos muchísimo. Son una pareja que tienen mucha fe. Han salido adelante a pesar de muchísimas pruebas. Una pareja que son nuestro modelo a seguir. Los queremos y los admiramos muchísimo. Gracias, hermanitas. Pero que tú empiezas. Genial. Gloria a Dios, hermanos. Como familia García saludamos a los esposos Valle Benítez. Los admiramos por el amor y la entrega al Señor Jesús, por su perseverancia. Son un ejemplo a seguir, que a pesar de todos los obstáculos siempre están dispuestos a ayudar al que los necesita. Los queremos un montón. Gracias por su amor. Gracias. Un saludo muy especial para los esposos Valle Benavides, de los esposos Benítez. Pertenecemos al grupo de Semillas de Fe. Les admiramos por su entrega incondicional al movimiento y a nuestro grupo. Son un gran ejemplo a seguir. Un fuerte abrazo, hermanos. Muchas bendiciones. Gracias, Paquito y Milagro. Irmita. Hola, somos Rafael y Karen Castillo. Nosotros admiramos a los esposos Eduardo y Zulmita Valle por esa disposición y esa entrega a pesar de las adversidades, por esa sonrisa que llevan siempre en el rostro cuando uno los ve, por esa entrega y ese amor que dan como familia. Gracias, Karen. Y el último, no menos importante. Hola, Eduardo y Zulma, somos Ani y Luis Méndez. Entre paréntesis, los cheyos. Aquí estamos, ¿verdad? Saludándolos
y diciéndoles que los queremos mucho, los admiramos por toda su entrega, colaboración que tienen en el grupo y en el Ministerio de Infanto Juvenil. Sigan adelante, les tenemos un gran aprecio, los queremos demasiado y bendiciones para toda la familia. Gracias, Cheyo y Anita. Los queremos. Gracias, Cheyos. Como ellos, también hay muchas parejas dentro del movimiento que aquí también les han escrito. Ay, gracias. Pero ya ustedes lo leen después. Claro. Nancy, ustedes son una gran pareja que mucho. Veo Jacqueline Portillo, gran testimonio, bendiciones por su valle. Gracias. Feliz Juan, qué gusto verlos, hermanos, fortalecedor testimonio. Gracias, hermanito. A fortalecer nuestra fe, bendición. Amén. Y así, ¿verdad? Entonces hay varios mensajes por ahí. Y pues les decimos a toda nuestra comunidad que ha estado ahí pendiente de ustedes. Que aquí, nosotros los conocemos desde hace algún tiempo y damos también, al igual que todos ustedes, gran testimonio. Damos fe de ese testimonio que ustedes son, que el Señor cómo los ha ido llevando y que a pesar, como dicen ahí, de muchas dificultades, siempre ahí están, salen adelante y nos ayudan a nosotros y decimos, hombre, nosotros también, ¿verdad? No, hay que estar en la lucha, sí. No, y quizás aclarar, ¿verdad? Nosotros, no es que, yo siempre digo, no es que seamos nosotros, porque si por nosotros fuera, es bien fácil quedarse viendo en la casa tele, dormir o no ir a la iglesia, pero realmente ha sido todas las bendiciones que Dios nos ha dado que nos compromete, ¿verdad? Y sí, como todos pasamos momentos de decaimiento, pero sabemos que tenemos una historia donde Dios ha puesto su mano y sabemos, y da miedito, como quien dice, hacerse loco. No, miren, yo siempre le he sostenido al grupo cuando lo platicamos que pertenecer al MEC es un estilo de vida, es una forma de vivir realmente con Dios en medio del hogar y participar en todas las actividades y ser parte de esta gran familia, muy solidaria, muy amena, muy amorosa. Es una gran cosa realmente. Yo las veces que he estado hospitalizado, mis hermanos hayan estado pendientes con sus oraciones, con sus llamadas, con sus mensajes, y eso es como una gran familia que siempre está pendiente de uno. Y eso realmente agranda el corazón y pues a uno lo compromete a seguir en esta lucha, ¿verdad? Hermanándose con todos. Es que una de las grandes cosas, un gran objetivo de esta apertura que tenemos es justamente que la gente, primero que la gente que está afuera quiera pertenecer al MEC. Y segundo, que las parejas que estamos adentro del MEC veamos que hay una gran riqueza de lo que el Señor ha obrado en cada uno de todas nuestras vidas. Y que deseemos seguir perseverando, que deseemos seguir siendo comunidad, que hoy, a pesar de las circunstancias en las que estamos viviendo, podamos seguir saliendo adelante. Sí, correcto. Así que ya para ir finalizando, quizás les pedimos que le regalen un pequeño mensaje a la comunidad y un pequeño mensaje a la gente que nos ve. Sí, quizás, primero quiero nada más que no se me olvide decir, porque es una experiencia muy grande, es pertenecer al MEC. No solamente es ser católico, sino que ser del MEC, porque así brevemente, una vez él estuvo ingresado, tuvo un paciente evangélico a la par, y yo también estuve operada en ese mismo momento, entonces yo no lo pude ir a ver. Cuando llegué como a la semana de que yo ya pude caminar y lo fui a ver a él al hospital, el señor de la par me dijo: no puedo creer, a este hombre todos los días no ha venido a ver a alguien diferente, todos los días han venido a orar por él, los hermanos de la iglesia, y no puedo creerlo porque a mí ni un hermano ha venido a ver. Fue algo hermoso, bonito, algo que yo me sentí con un sentido de pertenencia enorme. Gracias a todos los que han estado ahí siempre, porque no solamente ha sido ese momento que lo ingresaron, la única dificultad, han habido muchos ingresos y siempre la comunidad, el grupo de crecimiento, una llamadita, unas palabras de aliento, una oración, siempre han estado ahí y eso nos mantiene de pie. Entonces no somos nosotros, hermanos, es Dios. Nosotros somos los mismos y con los mismos errores de siempre, pero Dios nos ha cambiado, o Dios nos tiene comprometidos a poder querer mejorar todo lo malo que tenemos, porque tenemos muchas cosas que cambiar aún. Sí, en esa lucha estamos. Realmente es una invitación a que nos busquen, vayan a Vivero. Realmente esto es para salvar el matrimonio, para
para protegerlo, para defender el matrimonio. Es una gran cosa realmente pertenecer a esta comunidad y es bien rico sentir que uno cuando entra conoce a medio mundo, todo el mundo lo conoce a uno, y todos somos amigos, todos somos hermanos y pues ahí está el Señor. Así que esta es parte de la misión evangelizadora que el Señor nos ha encomendado de dar a conocer su palabra. Así que muchas gracias, de verdad. Gracias por esta oportunidad, la verdad. No, gracias a ustedes porque nos han regalado su testimonio y pues así como muchos a lo mejor que ahí nos están viendo necesitan de alguna palabra y que por medio de ustedes el Señor también los toca a ellos pues y puede transformar su vida. Sí, yo nada más quiero dejar un último mensaje, que no esperen tocar fondo para abrir los ojos de la grandeza de Dios. Alguien una vez me dijo, cuando yo era ateo, y este es un testimonio real, un jefe me dijo, ¿usted que dice que es ateo? Me dijo, un día va a estar humillado, va a estar todo fregado, me dijo, y ahí donde esté va a reconocer la grandeza de Dios. Y no le digo las palabras que yo le dije, pero realmente fui bastante grosero, pero al final él tenía razón. Tuve que estar realmente ahí en el fondo, tocando fondo para darme cuenta de que Dios es grande y que lo puede sacar a uno de ahí. No es necesario que uno llegue a tocar fondo. O sea, simplemente basta con que uno abra su corazón a Él y la vida va a transformarse. ¿Cierto? Bueno, muchas gracias a los esposos que nos han recibido este día. Les agradecemos desde su hogar aquí, ¿verdad? El Señor les regaló hasta hogar nuevo, así que si les diéramos recorrido por la casa también. Se perdieron. Un saludo a Melanie también que nos está viendo. Bueno, desde la casa de los esposos Valle, somos Raúl y Yolina Acuña para el MEX Santa Tecla. Para nosotros es una alegría poder compartir con ustedes. Hoy estamos de aniversario y nos vamos con besos. Sí. Felicidades. 22 años. Y todos vamos a decir juntos entonces que somos MEX Santa Tecla. La Tertulia, un esfuerzo de evangelización del MEX Santa Tecla.